Buenas tardes, hermanos. Saludándolos desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México, la frontera más hermosa de nuestra nación. Saludándoles con mucha alegría, con mucho gusto. Muy buenas tardes. Vamos a ver la palabra de Dios. Gracias por acompañarnos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció la palabra de Dios a María, y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo carne y habita entre nosotros. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te suplicamos, Señor, infundas tu gracia en nosotros, que vamos conociendo el misterio de la encarnación de Jesús, tu Hijo, divina palabra, para que por el anuncio del ángel a María, por su pasión y su cruz, seamos llevados a la gloria de la resurrección. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven a nuestro corazón, ven, amor del Padre y del Hijo, ven, fuego divino, ven, ven, Paráclito, ven, poder de lo alto, llénanos de ti, cúbrenos con tu amor, ven, Espíritu Santo. Transforma los corazones, limpia nuestras vidas, renuévanos hoy con tu poder. Ven, ven, poder de lo alto, ven, ven, Espíritu Santo, ven.
Ven Espíritu Santo, cúbrenos con tu amor. Ven, Señor, ven, ven a nuestras vidas. Padre amado, Padre Santo, ven Espíritu Santo, cólmanos con los dones del conocimiento y la sabiduría. Fortalécenos, te lo pedimos, con la gracia celestial, para que podamos grabar en nuestra mente, atesorar en nuestro corazón y practicar en nuestras obras todas las enseñanzas de tu santo libro que nos conducen a la salvación. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, un saludo a todos, muy buenas tardes, que Dios me los bendiga. Gracias por acompañarnos. Bendiciones para todos, saludo a Sudamérica, Centroamérica, también a todo México y a los Estados Unidos. Gracias hermanos por compartir sus palabras, sus peticiones y también sus saludos. Bendiciones. Estamos en Éxodo 35, Moisés reunió a toda la comunidad de los israelitas y les dijo: esto es lo que ha mandado hacer Yahweh. Durante 6 días se trabajará, pero el día séptimo será sagrado para vosotros, día de descanso completo en honor de Yahweh. Cualquiera que trabaje en ese día morirá. En ninguna de vuestras moradas encenderéis fuego en el día del sábado. El día sábado era importantísimo para el judío. El Shabbat. El sábado era considerado el día del descanso. 6 días trabajó Dios y el séptimo descansó. Entonces todos tenían que descansar y todos tenían que dedicarlo a los hijos, a la esposa, al esposo, a la oración, a la lectura de la palabra de Dios. El que tenía la osadía de trabajar en sábado le costaba la vida. Entonces, qué terrible, ¿eh? Qué terrible. Cómo al principio Dios fue demasiado duro, demasiado estricto, porque el ser humano no entiende. Moisés habló así a toda la comunidad de los israelitas: esta es la orden de Yahweh. Reservar vuestros bienes una ofrenda para Yahweh. Todos los que ofrezcan de corazón reserven ofrenda para Yahweh: oro, plata y bronce, púrpura, violeta, escarlata, carmesí, lino fino torsal, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, cueros finos y maderas de acacia, aceite para el alumbrado, aromas para el óleo de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y el pectoral. Tenían que dar de lo mejor. Entonces, el pueblo fue el que dio todo para el templo. Habrá gente que diga: oiga, Saúl, pero es que ¿por qué los padres piden tanto? Están arreglando la casa de Dios. Y cuando tú ves cómo van arreglando la casa de Dios, pues te alegras. Es la casa de Dios y es tu casa, y es la casa del encuentro, donde tú te vas a encontrar con Dios y Dios se va a encontrar contigo. No te quejes. Ay, es que ya hemos trabajado mucho, hemos hecho muchas gorditas. Pues no deberías de hacer gorditas, deberías de haberlo dado tú. Tú deberías de haber dado. Afloja, tuerca mojosa. A veces somos bien codos, bien duros, bien tacaños. Y Dios que nos ama, fíjate lo que dice aquí, fíjate lo que dice: todos los que la ofrezcan de corazón reserven ofrenda para Yahweh, oro, plata, bronce. Entonces, aparte del oro, el plata, el bronce, la púrpura, la violeta, el pelo de cabra, pieles, aceite puro para el alumbrado de mejor, y aromas para el óleo y la unción y para el incienso aromático. Eso también era bien caro
en este caso el nardo, todo eso, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod del pectoral. Entonces el sacerdote llevaba 12 piedras aquí en el pecho. Esas 12 piedras preciosas el pueblo las tuvo que dar. Que vengan los artífices hábiles de entre nosotros a realizar cuanto Yahweh ha ordenado. La morada, su tienda y su toldo, sus broches, sus tableros, sus travesaños, sus postes y sus bases, el arca de la alianza, sus varales, el propiciatorio, el velo que lo cubre, la mesa con sus varales y todos sus utensilios, el pan de la presencia y el aceite del alumbrado, el altar del incienso con sus varales, todo cubierto de oro, el óleo de la unción, el incienso aromático, la cortina, el velo, la entrada de la morada, el altar del holocausto con sus rejillas de bronce, sus varas y todos sus utensilios, la pila de su base, los cortinajes, el atrio, sus postes y sus bases, el tapiz de la entrada del atrio, la clavazón de la morada y la clavazón del atrio y las cuerdas, los ornamentos de ceremonia para oficiar en el santuario, las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las vestiduras de su hijo para sus funciones sacerdotales. Todo salió del pueblo. Y hoy en día la gente se queja. Ay, pero ¿por qué tengo que dar tanto? Porque el sacerdote tiene que andar bien vestido. Ay, pero ¿por qué tengo que dar tanto? Porque el altar tiene que ser de buena calidad. Ay, pero ¿por qué el ambón tiene que ser de buena calidad? Las bancas, debe de haber calefacción, buena luz. Ay, pero ¿por qué piden tanto? Mis hermanos, no deberían de pedir los sacerdotes. Si nosotros amáramos a Dios, daríamos solos, sin que nadie nos pidiera. Y mira lo que dice, todo lo dieron. Y mira lo que dice. Entonces toda la comunidad de los israelitas se retiró de la presencia de Moisés. Todos los hombres generosos, impulsados por su espíritu, vinieron a traer la ofrenda reservada a Yahweh para los trabajos de la tienda del encuentro, para todo su servicio y para las vestiduras sagradas. Venían hombres y mujeres y ofrecían de corazón zarcillos, pendientes, anillos, collares y toda clase de objetos de oro, el oro que cada uno presentaba como ofrenda mecida para Yahweh. Solitos fueron y dieron sus aretes, sus anillos, sus pulseras, todo de oro. Fueron y lo dieron, lo donaron a Dios para el templo de Dios, para que todas las varas fueran revestidas de oro, el arca de la y lo que llevaba encima del arca, la tapadera donde van los dos ángeles, los dos querubines, era de oro macizo, escúchalo bien, fue 25 kilos de oro pusieron nomás para hacer ese propiciatorio. Entonces, es interesante, mis hermanos, ver que el pueblo dio voluntariamente y hasta sobró. Cuantos poseían púrpura, violeta, escarlata y carmesí, lino, torsal, pelo de cabra, pieles, carnero teñida de rojo y cueros finos, los traían también. Cuantos pudieron reservar una ofrenda de plata o de bronce, la llevaron como ofrenda reservada a Yahweh. Lo mismo hicieron los que poseían madera de acacia que sirviera para los trabajos de la obra. Todas las mujeres hábiles en el oficio hilaron con sus manos y llevaron la púrpura, violeta, escarlata, el carmesí, el lino fino torsal. Todas las mujeres hábiles de hilar y bien dispuestas hilaron pelo de cabra. Los jefes trajeron piedras de onis y piedras de engaste para el efod y el pectoral. Salieron las piedras preciosas, 12 piedras preciosas, hermanos. Cuando uno habla de estas 12 piedras hermosísimas, y esas piedras representaban al pueblo de Dios. Los jefes trajeron piedras ónice y piedras de engaste para el efod y el pectoral, aromas y aceites para el alumbrado, para el óleo de la unción y para el incienso aromático.
Todos los israelitas, hombres y mujeres cuyo corazón les habían impulsado a llevar algo para cualquiera de los trabajos a Yahweh por medio de Moisés, les habían encomendado presentando sus ofrendas voluntarias a Yahweh. El onis es una piedra, la piedra de onis es muy, muy, muy bonita, pero las piedras que llevaban en el pecho eran piedras preciosas, eran, según nos dice la palabra de Dios aquí un poquito antes, fíjense todo lo que llevaban. Primera línea de piedras, un sardio de color guinda, un topacio amarillo y una esmeralda verde. 3 colores muy hermosos, guinda, amarillo y verde. La segunda fila, un rubí, un zafiro y un diamante. El rubí es rojo, el zafiro es azul, el diamante es blanco, transparente, pero brilla con el sol bien hermoso. Y luego la tercera, un ópalo, que tiene los colores del arco iris, una ágata, que también es multicolores, y una amatista, que es del color así como violeta. Y la cuarta, un crisólito, que es aceitunado, como un verde aceitunado, el jaspe, que es rojo, y también onis, que es blanco, la piedra de onis. Entonces esas eran las 12 piedras que llevaban. Y esas piedras hermosas iban en el pecho. Y las piedras preciosas, pues la gente las quiere mucho. No las suelta tan fácilmente. Y los judíos menos. Si hay alguien duro, tacaño, agarrado, es el judío. Pues los judíos fueron los principales que ayudaron y los primeros en dar. Y mire que dieron y hasta sobró. Moisés dijo entonces a los israelitas, mirad, Yahweh ha designado a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y le ha llenado del Espíritu de Dios, confiriendo habilidad y experiencia de toda clase de trabajos, para concebir y realizar proyectos en oro, plata, bronce, para labrar piedras de engaste y tallar la madera y ejecutar cualquier otra labor de artesanía. A él y a Oleab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, les ha concedido el don de enseñar. Entonces el Espíritu Santo bajó sobre estos dos hombres que son muy importantes, que eran unos artistas. El arte de trabajar el oro, la plata, de trabajar el engaste con piedras preciosas, el arte, los artesanos, los artistas, se los da Dios. Mire, Moisés dijo entonces, mirad, Yahweh ha designado a Bezalel, hijo de Uri. Entonces Bezalel y Oleab recibieron, dice, y le ha llenado del Espíritu Santo de Dios, confiriendo habilidad. Entonces, ¿quién da en este caso, la habilidad artesanal? El Espíritu Santo. ¿Quién da los dones, los carismas? El Espíritu Santo. Dice, les ha llenado de habilidad para toda clase de labores de talla, bordado, enrecamado de púrpura, violeta, escarlata y carmesí, lino fino, torsal y las labores de tejidos. Son capaces de ejecutar toda clase de trabajos y de idear proyectos. Así pues, Bezalel, Oleab y todos los hombres hábiles a quienes Yahweh había concedido habilidades para saber realizar todos los trabajos en servicio del santuario, ejecutaron todo conforme había mandado Yahweh. Entonces dejaron un santuario pequeñito, que se podía transportar, que se podía desarmar y se armaba rápidamente, de oro, con plata, con bronce, con maderas y pieles finas. Entonces en este caso, todos los ornamentos de los sacerdotes eran de un trabajo, mire, único, especial, hermoso, porque para Dios es lo mejor. Moisés llamó a Bezalel y a Oleab, a todos los artesanos a quienes Yahweh había concedido habilidad y estaban dispuestos a realizar su trabajo, un trabajo para realizarlo. Recibieron de Moisés todas las ofrendas que los israelitas habían reservado para la ejecución de la obra del santuario
Entre tanto, los israelitas seguían entregando a Moisés cada mañana ofrendas voluntarias. Por eso todos los artífices dedicados a los trabajos de santuario dejaron cada cual su trabajo y fueron a decir a Moisés: el pueblo entrega de más. Para la realización de las obras ya está sobrando que Yahweh ha mandado hacer. Entonces Moisés mandó correr la voz por el campamento: ni hombre ni mujer reserve ya más ofrenda para el santuario. Suspendió al pueblo su aportación, pues había material suficiente para ejecutar todos sus trabajos y aún sobraba. Qué bendición, qué alegría para todos aquellos que daban de buen corazón. Qué alegría pararte en un templo y mirar y decir: yo puse esa cantera para la realización de ese santuario. Yo puse ese piso. Yo trabajé en esto. Yo hice esto otro. Qué hermoso cuando tú donas, cuando tú das para la labor de Dios. Y qué triste cuando la gente saca la vuelta, cuando la gente huye. Pero lo más triste, y a mí me ha sucedido, a mí me ha sucedido. Gente, escúcheme bien, gente que se sirve del templo, que cobran los trabajos bien caros al templo, cuando no se deberían de cobrar los trabajos. En una ocasión al padre le cobraban 35,000 pesos por echar un cemento. Le dije: padre, es muy caro eso. Le dije: pero nosotros los misioneros vamos y se lo echamos. Y cuando nos vio que fuimos y lo echamos entre todos los misioneros, se quedó callado y se ahorró mucho dinero. Le digo: padre, para eso estamos también nosotros. Y lo digo para gloria de Dios, para gloria de Dios. Cuando había que tirar un muro, le entrábamos a tirar un muro. Cuando había que levantar, cuando había que poner, cuando había que pintar, le entrábamos directo sin cobrar un solo 5. Y hasta la fecha lo hacemos. Y no nomás en nuestra parroquia, si nos invitan a otros lados, cuando vamos a misionar y hay necesidad de ello, lo tenemos que hacer. Nada más triste cuando en las kermés salía tanto dinero y luego la gente: no, yo puse tanto, y llegaban a quitarle al padre. Una de las veces yo les prediqué, les hablé y les dije: no, ahora, última vez, lo van a conseguir todo donado. Lo del queso, el chile, el ajo, las tortillas, la cebolla, todo va a ser donado. No le van a quitar nada al padre. Y entonces empezó a agarrar, y ahorita vieran qué bonito ha arreglado el templo. Pero no hubiese podido arreglar el templo si cada rato la gente le quitaba, y así estaban acostumbrados. Llegamos a evangelizar y a hacer un cambio en la parroquia. La gente evangelizada, la gente enamorada de Dios, es capaz de dar, y de dar con alegría. No codos, ni llorando, ni diciendo: ay, di mis aretes de oro, ay, di mis pulsera de oro. No, Señor. Entonces los artífices más expertos de entre los que ejecutaban el trabajo hicieron la morada con 10 tapices de lino fino torsal, de púrpura, violeta, escarlata y carmesí, con querubines bordados. Fíjense nomás, hicieron unos tapices, unas telas hermosas, bordadas con oro, hilo de oro y plata. La longitud de cada tapiz era de 28 codos, la anchura de 4. Imagínense el tapiz con oro, y luego que le pegaba el sol, brillaba todo. Era un espectáculo hermoso. Entonces, los artífices más expertos de entre los que ejecutaban el trabajo hicieron la morada con 10 tapices. Qué hermoso. La longitud de cada tapiz era de 28 codos. Todos los tapices tenían las mismas medidas. Un codo es como medio metro. Estamos hablando, cada vez que se menciona la medida del codo, es medio metro. Es lo que tienes aquí de un codo, de tu mano a un codo. Eso es medio metro. Puso lazos púrpura violeta en el borde del tapiz con que terminaba el primer conjunto. Los puso también en el borde del tapiz con que terminaba el segundo conjunto. Puso 50 lazos en primer tapiz y otros 50 en el borde del último tapiz del conjunto correspondiente a los lazos unos y otros. Hizo también 50 broches de oro, y con los broches enlazó
entre sí los tapices, de modo que la morada vino a formar un espacio único. Entonces se veía el santuario, una cosa hermosa, en telas, en oro, en plata. Pues era una cosa hermosísima. Y los sacerdotes en el desierto, en un lugar difícil, se veían tan bien vestidos. Brillaban los sacerdotes, reflejaban. Tejió también piezas de pelo de cabra, que de modo que la tienda quedara cubierta la morada. Tejió 11 de estas piezas. La longitud de cada pieza era de 30 codos y de 4 la anchura. Los 11 piezas tenían las mismas medidas. Juntó 5 piezas en una parte y 6 en la otra. Hizo 50 lazos con el borde de la última pieza del primer conjunto, 50 lazos en el borde de la última pieza del segundo conjunto. Hizo 50 broches de bronce para unir la tienda, formando un espacio único. Hizo además para la tienda un toldo de pieles de carnero teñidas de rojo y encima otro toldo de cueros finos. Para la morada hizo los tableros de madera de acacia y los puso de pie. Cada tablero tenía 10 codos de largo y codo y medio de ancho. Tenían además 2 espigas paralelas. Hizo lo mismo para todos los tableros de la morada. Eran de madera, pero estaban cubiertos de oro. Entonces se veía hermosísimo el lugar. Hizo 40 basas de plata para colocarlas debajo de los 20 tableros. Para el segundo flanco de la morada, la parte del norte, hizo otros 20 tableros con sus 40 basas de plata. Para la parte posterior de la morada, hacia el occidente, hizo 6 tableros. Para el ángulo de la morada de su parte posterior, 2 más, que estaban unidos desde abajo hasta arriba hasta la primera anilla, y así lo hizo con todos los tableros destinados de 2 ángulos. Eran pues 8 tableros con sus basas de plata, 16 basas que de 2 debajo de cada tablero. Después hizo travesaños de madera de acacia. Todo esto cubierto de oro. Todo. Hizo el travesaño central de tal suerte que pasasen a media altura de los tableros de un extremo a otro. Revistió de oro los tableros. Entonces era una casa para Dios, que tenía mucho oro, que brillaba mucho y que era digna de Yahweh. Esa casa eres tú, esa casa soy yo. Cuando estamos en gracia resplandeciente, la gracia nos hace resplandecer, somos como de oro. Cuando estamos en pecado, opacamos, no se refleja Dios. Y por eso es necesario estar en estado de gracia. El oro representa la gracia. Hizo el velo de púrpura, violeta, escarlata, de carmesí, lino fino torsal. Bordó en él unos querubines. Hizo para colgarlo 4 postes de acacia revestidos de oro y provistos de ganchos de oro. Fundió para ellos 4 bases de plata. Hizo para la entrada de la tienda una cortina de púrpura, violeta, escarlata, carmesí, lino fino torsal, labor de recamador. Con sus 5 postes y sus ganchos revistió de oro los capiteles, sus varillas, y fundió en bronce sus 5 basas. Bezalel hizo el arca de madera de acacia de 2 codos y medio de largo, todo en medio de ancho y codo de medio de alto. La revistió de oro puro por dentro y por fuera, y además puso en su derredor una moldura de oro. Fundió 4 anillas de oro para sus 4 pies, 2 anillas a un costado, 2 anillas al otro. Hizo también varales de madera de acacia que revistió de oro. Pasó los varales por las anillas de los 4 costados del arca para transportarla. Después hizo un propiciatorio de oro puro, de 2 codos y medio de largo y de codo y medio de ancho. Este pesaba 25 kilos de oro. Hizo igualmente 2 querubines de oro macizo. Los hizo en los extremos del propiciatorio, o sea, de la tapadera del arca, de la caja. El arca era una caja cubierta de oro. El arca, viene la palabra arca,
tiene ese sentido de baúl, donde se guardan las riquezas, las cosas más hermosas, más amadas. ¿Y qué se guardaba en el arca de la antigua alianza? La vara de Aarón, las tablas de la ley y fragmentos del maná. Todo eso era como un sagrario, algo santo, algo que no podían tocar, lo tenían que cargar, por eso tenían anillos y metían los palos ahí para cargarlos, para no tocarlos. Entonces, así como nosotros tenemos el sagrario en el templo con mucho amor, con mucho respeto, así lo tenían. De hecho, el arca vino a ser figura después del sagrario. El primer querubín en un extremo, el segundo en otro. Estaban los querubines con las alas extendidas por encima, cubriendo con ellas el propiciatorio, uno frente al otro, con las caras vueltas hacia el propiciatorio. Entonces estaban agachados los querubines con las manos así. Las alas, perdón. El candelabro. Hizo un candelabro de oro puro, hizo el candelabro de oro macizo, su pie, su tallo, sus cálices, corolas, flores, formaban con él un cuerpo. De sus lados salían 6 brazos, 3 brazos de un lado y 3 brazos del otro. El primer brazo tenía 3 cálices en forma de flor de almendro, con corola y flor. También el segundo brazo tenía 3 cálices en forma de flor de almendro, con corola y flor, y así los 6 brazos que salían del candelabro. El candelabro era muy importante porque la luz donde ponían las lámparas e iluminaban aquel lugar tan hermoso, el candelabro. En el mismo candelabro había 4 cálices en forma de flor de almendro, con sus corolas y flores, una corola debajo de los 2 primeros brazos que formaban el cuerpo con él, una corola debajo de los siguientes y una corola debajo de los 2 últimos brazos, así como los 6 brazos que salían del mismo. Las corolas, los brazos formaban un cuerpo con el candelabro, todo ello formando un cuerpo de oro puro macizo. Hizo también de oro puro sus 7 lámparas, sus despabiladeras y sus ceniceros. Empleó un talento de oro puro para el candelabro y todos sus utensilios. Entonces, 3 brazos así, otros 3 brazos así, y en la parte de en medio un brazo. Arriba iban 7 lámparas con aceite que iluminaban aquel lugar. Bien labradito, hermoso el candelabro. Usted dice, ¿por qué en la Iglesia Católica hay candelabros ahí también? Y se le ponen velas, y está por ejemplo, el cirio pascual, que es muy importante para nosotros. Miren, hermanos, muchas de las cosas que el Señor nos dio y nos enseñó por medio del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, nosotros las tenemos en el Nuevo Testamento y las tenemos en nuestros santuarios, en nuestros templos, que son verdaderos santuarios. Hizo también de madera de acacia el altar del incienso de 1 codo de largo y 1 de ancho cuadrado y de 2 codos de alto. El altar del incienso, un altar para quemar incienso constantemente a Dios. En las mañanas y en las tardes se quemaba el incienso, se cargaban las lamparitas de aceite y todas las mañanas y todas las tardes. Y debajo de la moldura de los costados hizo 2 anillas a sus lados para meter por ellas los varales en que transportarlo. Hizo los varales de madera de acacia, los revistió de oro, preparó también el óleo sagrado de la unción y del incienso aromático puro, como lo prepara el perfumista. Un aceite perfumado para Dios. Y el incienso. A mí me encantan las misas cuando el sacerdote saca el incensario y empieza a incensar el altar, la Biblia, hasta nosotros nos ponemos de pie y nos echa incienso, porque Cristo, son 5 las presencias de Cristo. Cristo en el pueblo de Dios,
Cristo en el pobre, Cristo en el pan vivo bajado del cielo, la Eucaristía, Cristo en la palabra de Dios y por último, Cristo en el presbítero. Por eso se le echa incienso al Padre, al presbítero. Se le echa incienso al sagrario, donde está el Santísimo Sacramento, Jesús pan de vida. Luego a la Biblia. Luego se para a toda la gente y se le echa incienso a la gente. Hizo el altar de los holocaustos de madera de acacia de 5 codos de largo y 5 de ancho, cuadrado de 3 codos de alto. Hizo sobresalir de sus 4 ángulos unos cuernos que formaban un cuerpo con él y lo revistió de bronce. Casi todos los pequeños altares, por ejemplo el de los holocaustos como el del incienso, tenían unos cuernos y esos cuernos representaban, mis hermanos, la fuerza, el poder de Dios. Fabricó para el altar una rejilla de bronce en forma de red bajo la cornisa inferior, de modo que llegaba hasta la mitad del altar. Fijó 4 anillas para los 4 extremos de rejilla de bronce para meter los varales. Hizo los varales de madera de acacia y los revistió de bronce y pasó los varales por las anillas a los flancos del altar para transportarlo. Así el altar, hizo el altar un hueco de paneles. Hizo la pila y la basa del bronce con todos los espejos de las mujeres que servían en la entrada de la tienda del encuentro. Todavía les quitó a las mujeres aquellos espejos que hacían como de una especie de bronce y para reflejarse el pulido, y ahí se veían ellas. Pues todos esos espejos de bronce se los quitó para hacer una pila de bronce donde lavarse. Si no se lavaba el sacerdote bien las manos y los pies y entraba sucio, caía muerto al tocar el arca. Hizo también el atrio por el lado del Negev. Hacia el sur estaba el cortinaje del atrio de fino torsal de 100 codos. Sus postes eran 20 y 20 sus basas de bronce. Los ganchos de los postes y sus varillas eran de plata. Por el lado de la posteridad había igualmente un cortinaje de 100 codos. Sus postes eran 20 y 20 sus basas de bronce. Los ganchos de los postes y sus varillas eran de plata. En el lado occidental había un cortinaje de 50 codos, sus postes eran 10 y 10 sus basas. Los ganchos de los postes y sus varillas eran de plata. En el lado de este al oriente colgaban también 50 codos de cortinaje. El cortinaje era de 15 codos con 3 columnas y 3 basas por un lado de la entrada y por el otro lado. Ambos lados de la entrada del atrio había un cortinaje de 15 codos, sus postes eran 3 y 3 sus basas. Todos los cortinajes del recinto del atrio eran de lino fino torsal. Las bases de los postes eran de bronce, sus ganchos y sus varillas de plata. También sus capiteles eran revestidos de plata y todos los postes del atrio llevaban varillas de plata. El tapiz de la puerta del atrio era labor de recamador y estaba recamado de púrpura, violeta, escarlata, de carmesí y lino fino torsal. Tenían 20 codos de largo. Su altura era en el ancho era de 5 codos, lo mismo que el cortinaje del atrio. Sus 4 postes y sus 4 basas eran de bronce, sus ganchos de plata, como también el revestimiento de sus capiteles y sus varillas. Toda la clavazón de la morada y del atrio que le rodeaba era de bronce. 3 metales eran trabajados: oro, plata y bronce. Y es un color tan hermoso. El oro pues tiene un color único. La plata, usted la ve y dice qué hermosa se ve la plata, entre tirando a blanco así azuloso. Y el bronce no se diga. Entonces cuando se pule, se trabaja, se ven hermosos. Este es el inventario de la morada del testimonio realizado por orden de Moisés y hecho a los levitas bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, hijo de la tribu de Judá, hizo todo cuanto Yahweh había mandado a Moisés, juntamente con Oliab,
hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, que era artífice, bordador y recamador en púrpura, violeta, escarlata, en carmesí y lino fino. El total de oro empleado en los trabajos, en todo el trabajo del santuario, es decir, el oro de la ofrenda reservado, fue de 29 talentos y 730 ciclos. 29 talentos, vamos a hablar de unos 30 talentos, vamos a ponerle. 30 talentos. Entonces, fácil fueron arriba de 700. A ver, 110 son 75. Estoy echándole suma para saber más o menos. Había un talento que era 25 kilos de oro, uno. Entonces es el que hicieron, por ejemplo, el 25 kilos de oro era el que llevaba la tapadera del arca de la alianza. Entonces aquí nos dice que eran 30 talentos. Entonces 30 talentos, si eran 25 por 10, son 250, 500, 750 kilos de oro utilizaron. Imagínense si se vería hermoso o no el lugar. 750 kilos de oro para hacer que todo estuviera dorado. Las varales, los anillos, impresionante. No, era impresionante el lugar. Y así lo querían. Muy valioso, muy hermoso. ¿Y sabe qué era lo más hermoso? Que el donante, el que donaba, se sentía feliz porque él donó oro para la obra de Dios. Cosa que nos hace falta a nosotros, que seamos capaces de donar para la gloria de Dios, tanto para el templo, para el sacerdote y para los más pobres. Entonces, este es el inventario. Dice aquí, el total del oro empleado en todo el trabajo del santuario, es decir, el oro de la ofrenda reservada, fue de 29 talentos y 730 ciclos en ciclos del santuario. La plata los incluía en el censo de la comunidad, 100 talentos de plata y 1775 ciclos en ciclos del santuario, para cada hombre comprendido en el censo de los 603.550 hombres de 20 años en adelante. Los 100 talentos de plata se emplearon en fundir las basas del santuario y las basas del velo, 100 basas correspondientes a los 100 talentos, un talento por basa. De los 1775 ciclos hizo ganchos para los postes, vistió capiteles, los unió con varillas. El bronce de la ofrenda reservada fue de 70 talentos y 2400 ciclos. Con él hizo las basas para la entrada de la tienda del encuentro, el altar de bronce con sus rejillas de bronce y todos los utensilios del altar, las basas del recinto del atrio y las basas de la entrada del atrio, toda la clavazón de la morada y toda la clavazón del atrio que la rodeaba. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis hermanos, qué cantidad tan grande de oro, qué cantidad tan grande, escúcheme bien, de plata, para hacer un santuario ambulante en el desierto. Imagínese cuando Salomón ya lo hizo, cuando Salomón creó el santuario, creó el templo judío. Dicen que el judío se paraba y decía: templo de Dios es este, templo de Dios es este, templo de Dios es este. Dicen los
los profetas que así decía el judío. El judío todas las mañanas cuando el sol le pegaba al oro y brillaba por todos lados y la plata en el templo de Salomón, se sentían felices, pues ese templo era figura de María Santísima y de usted y yo. Ese templo que tenía tanto oro representa, mis hermanos, la gracia. Ese templo significa que usted y yo debemos de ser verdaderos templos del Espíritu Santo. Templos del Espíritu Santo, donde debe de morar Dios. Y debemos de buscar lo más rápido que se pueda estar en estado de gracia. Busque esta Cuaresma estar en estado de gracia. Yo les invito, mis hermanos, para que podamos estar juntos, alegres, felices en este caminar de Dios, entendiendo que todo lo que se le da a Dios, ¿usted cree que le va a ganar a Dios en generosidad? Usted le da 1, Él le da 100. Señor, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte, ¿qué vamos a ganar a cambio? Le dicen a Jesús. Y Jesús dice, el 100 por 1, el 100 por 1 aquí en la tierra, con persecuciones, y en el cielo la vida eterna. Jesús paga 100 por 1, el 100 por 1, con persecuciones, y en el cielo la vida eterna. Ese templo tan hermoso, tan bien adornado, así debe de estar tu corazón, tu persona, limpio, en gracia, bien adornado de virtudes. Desgraciadamente a veces no las tenemos, no las buscamos y no seguimos a ese Dios amoroso que tanto nos busca. Que esta Cuaresma sea un tiempo especial para prepararnos. Que esta Cuaresma sea un tiempo especial para agradecer a Dios, para confesarnos. Primero hay que ser muy agradecidos con Dios. Dios nos ha bendecido mucho. Hay que agradecerle siempre. Darle gracias por los alimentos, darle gracias por todo el dinerito que te llega a través de tu trabajo, de lo que hagas. Cada trabajo es una bendición de Dios. Sé muy agradecido con Dios por los hijos, la esposa, el esposo, los papás. Sé agradecido. Dale gracias a Dios por tus padres. Dale gracias a Dios por tus hijos. Dale gracias a Dios por todos los que están cerca de ti, tíos, primos, parientes. Dale gracias porque tienen vida y porque salieron bien del COVID-19. Dale gracias a Dios, pero especialmente mi hermano, mi hermana. Dale gracias a Dios porque dentro de todo lo que Él nos pide y nosotros le podemos dar, y dentro de todo lo que Él nos da bienes para que nosotros también podamos ofrecer de lo que nos da. Recordando siempre que nunca le vas a ganar a Dios en generosidad. Nunca le vas a ganar a Dios en generosidad. Da de lo mejor y Dios te bendecirá grandemente. Siempre, mis hermanos, debemos de ser agradecidos. Recordando en esta Cuaresma que podemos nosotros mantenernos en estado de gracia. Confiésate, abre tu corazón al Señor. Démosle gracias al Señor con esta alabanza y hagamos un momentito de oración al Señor, que es bueno, amoroso, misericordioso. Escucha esta alabanza y démosle gracias a nuestro Dios. Señor, te damos gracias por lo bueno que eres.
porque nos buscas, nos amas, porque siempre estás con nosotros. Gracias, Señor. Bendito seas. Te alabamos y te bendecimos, levantando nuestras manos hacia ti. Levanto mis manos, cierro mis ojos para proclamar tu nombre, Dios de poder. Levantamos nuestras manos a ti, Señor. Levanto mis manos, Te entregamos nuestro corazón. cierro mis ojos. Cierra por un momento tus ojos y dale gracias al Señor. Para proclamar tu nombre, Dios de poder. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Amén. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Amén. Levanto mis manos, cierro mis ojos para proclamar tu nombre, Dios de poder. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Amén. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Amén. Levanto mis manos. Levantamos nuestras manos al Señor para decirle: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu y todo será creado, se renovará la faz de la tierra. Padre, llénanos de tu Santo Espíritu en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, continuamos con el primer tema ya de nuestro retiro. Esto ya es el primer tema de nuestro retiro y lo he titulado Piedras para la construcción del templo. Dicen que cuando San Francisco de Asís caminaba por Asís, gritaba: piedras, 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 ¿quién me regala piedras para la construcción de los templos del Señor? Y la gente le aventaba piedras, pero para golpearlo. Y él había tenido una revelación de Dios. ¿Cuál era esa revelación? La revelación era de la siguiente manera. La revelación, mis hermanos, que él había tenido de Jesús es:
le dijo estas palabras Jesús: Francisco, Francisco, repara, reconstruye mi iglesia. Y entonces él se agarró reconstruyendo templos, cuando Dios en realidad lo que quería que reconstruyera era precisamente, mis hermanos, que reconstruyera al pueblo, reconstruir al ser humano, no tanto el templo, sino al ser humano. Francisco se agarró y empezó a levantar muros. El templo de San Damián se había caído y entonces estaba reconstruyendo ahí. Él se ponía a orar en ese templo y empezó a echarle ahí, ¿verdad?, un poquito de lodo con piedras, y andaba pidiendo piedras para la construcción del templo. San Francisco de Asís luchó mucho hasta que un día el Señor se le reveló y le dijo: Francisco, no es el templo lo que quiero que reconstruyas, es a la gente, que les prediques, que les animes, que les hables, que les digas que son piedras importantes en la reconstrucción de un templo. Nosotros siempre le hemos llamado templo y también le hemos llamado iglesia. Decimos: ay, qué bonitas iglesitas, ay, qué bonitas están las iglesias en Jerez, Zacatecas, ay, qué bonitas están en San Miguel de Allende las iglesias, cuando la iglesia somos los bautizados. Pero, ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Por qué le llaman al bautizado una piedra de construcción? Y nos dice la palabra de Dios así. Escuche usted lo hermoso de la palabra de Dios en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 4. Acercaos a Él, acercaos a Jesús, piedra viva, desechada por los hombres, pero elegida y preciosa ante Dios. También vosotros, cual piedras vivas, entráis en la construcción de un edificio espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por la mediación de Jesucristo, pues esta es la Escritura. He aquí que coloco una piedra elegida, angular, preciosa, y el que crea en ella no será confundido. Para vosotros, pues, creyentes, el honor, pero para los incrédulos la piedra que los constructores desecharon es la piedra angular. En piedra angular se ha convertido, en piedra de tropiezo y roca de escándalo. Tropiezan en ella porque no creen en la palabra. Para esto han sido destinados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis hermanos, Jesús es una piedra. Jesús es la piedra de ángulo. Una piedra de ángulo era una piedra angular así, que iba exactamente en la curva de la puerta. Ahí iba la piedra de ángulo y sostenía toda la piedra, todo el ángulo. Pero también era una piedra, le llamaban piedra angular, a una piedra grande que sostenía todo el edificio, que iba en el cimiento. Es interesante, mis amados hermanos, muy interesante, que aquí dice: acercaos a Él, piedra viva. Jesucristo es una piedra viva. Jesucristo está vivo. Jesucristo es una piedra viva, una piedra de construcción. ¿Qué es una piedra viva? Una piedra que tiene escúcheme bien, una piedra viva es una piedra que tiene un fin, que tiene un oficio, que tiene parte en la construcción de algo grande. Una piedra muerta es una piedra común y corriente que se encuentra tirada ahí en cualquier monte. Pero hay piedras especiales, hay piedra como la cantera para construir edificios hermosos, catedrales hermosas, pero hay piedras que son muy, ¿qué le diré?, corrientes, pero sin embargo también tienen uso. Hay piedras que se echan en el cimiento y ayudan a sostener grandes edificios. Acercaos a Él, piedra viva, desechada por los hombres, pero elegida y preciosa ante Dios. También vosotros, cual piedra viva, entrad en la construcción de un edificio espiritual, para un sacerdocio santo,
para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios. Sacrificios espirituales, mire qué bonito dice, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios. Entonces somos piedras en la construcción, pero también tenemos un sacerdocio, y ese sacerdocio es muy importante para nosotros. Estas piedras hermosas, en otras palabras, usted puede ser piedra de construcción o puede ser piedra de tropiezo, porque aquí dice, al igual que en el Evangelio de San Mateo, nos dice así la palabra de Dios, en Mateo capítulo 16, dice, y yo a mi vez te digo, en el versículo 18, Mateo 16, 18, y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo. Después de esto comenzó a manifestar a sus discípulos que él debía de ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes, los escribas, ser matado y resucitar al tercer día. Tomándole aparte, Pedro se puso a reprenderle diciendo, lejos de ti eso, Señor. De ningún modo te sucederá eso. Pero él volviéndose dijo Pedro, quítate de mi vista, Satanás, escándalo eres para mí, piedra de tropiezo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dos piedras, hermanos, una piedra de construcción y otra piedra de tropiezo. Pedro, bienaventurado tú, Pedro, porque esto no te lo ha revelado carne y sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él debía de ir a Jerusalén, y Pedro lo agarra aparte y le dice, no, Señor, no, lejos de ti eso, Señor, no, tú no puedes morir. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Yo he venido a hacer esto, la voluntad de Dios. Pobre Pedro, en un ratito lo habían alabado y lo habían levantado como piedra de construcción, y al ratito se convierte en una piedra de tropiezo. En la vida hay piedras de tropiezo, hay piedras de edificación, hay piedras, pero también en la vida nos dice la palabra de Dios en el libro del Éxodo que cuando Dios pidió cómo debería de vestir el sacerdote, dice en Éxodo 28, versículo 9, tomarás 2 piedras de ónice sobre las cuales grabarás los nombres de los israelitas, 2 piedras de ónice. Las piedras de ónice son muy pesadas, pero son muy bonitas, y eran 2 piedras grandes que llevaba sobre los hombros con los 6 nombres de las tribus de Israel en un lado y otros 6 nombres en la otra de los hijos de Jacob. 6 de sus nombres en una piedra y 6 en el restante en la otra, por orden de nacimiento. Como se tallan las piedras y se graban los sellos, así harás grabar esas 2 piedras con los nombres de los israelitas y las harás engarzar en engaste de oro. Después pondrás las 2 piedras sobre las sombreras del efod como piedras que me hagan recordar a los hijos de Israel, y así llevará Aarón sus nombres sobre sus 2 hombros para recuerdo delante de Yahweh. Piedras en este hombro, piedras en este otro. ¿Y qué era lo que llevaban en esas piedras? Los nombres. ¿De quién? De las 12 tribus. Las 12 tribus de Israel. Mas sin embargo, dice, bordarás también un pectoral, y en ese pectoral lo harás de oro púrpuro, violeta, escarlata y carmesí. Será cuadrado y doble en un plano de largo y de ancho. Lo llenarás de piedrería, poniendo 4 filas de piedras. En la primera fila un sardio, un topacio, una esmeralda. En la segunda fila un rubí, un zafiro y un diamante.
en la tercera fila un ópalo, una ágata y una amatista, y en la cuarta fila un crisólito, un ónice y un jaspe. Todas estarán engastadas en oro. Las piedras corresponderán a los nombres de los hijos de Israel. 12 como los nombres de ellos estarán grabadas como los sellos, cada uno con su nombre, conforme a las 12 tribus. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. 12 piedras en el pecho y 2 piedras en los hombros. Preciosos las piedras que van aquí, y acá pesados, soberbios, orgullosos. El sacerdote entendía que el pueblo de Dios había sido muy precioso, pero también había sido muy pesado. Y era importante, muy importante, mis hermanos, que el sacerdote les amara. Cuando nosotros vemos en el Evangelio lo que dice Jesús: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? La cualidad que pide Dios para los pastores, para los sacerdotes del Nuevo Testamento, es amar. Y entender que para el sacerdote del Antiguo Testamento, 12 piedras preciosas significaban los 12 hijos de Jacob, que eran muy hermosos, pero también muy pesados. Y a veces en la vida nosotros somos preciosos y somos pesados. Nos dice la Biblia en Isaías 43, versículo 4, dado que eres precioso a mis ojos, eres precioso como una piedra preciosa. Si usted ve lo que es un rubí, si usted ve lo que es un ágata, si usted ve lo que es una piedra preciosa, usted ni se imagina la grandeza, la belleza, la hermosura, como nos lo menciona cuando vemos esas piedras. Fíjese, por ejemplo, dice, primera fila, un sardio. El sardio es de color guinda, muy bonita piedra. Un topacio es amarillo y una esmeralda es verde. Hermosísimo el color verde de la esmeralda. Y luego el rubí, que es rojo, el zafiro, que es azul, y el diamante, que es transparente blanco. Luego un ópalo, que es color arcoíris. Luego una ágata, que es multicolores. Y luego una amatista, que es violeta. Y en la cuarta fila un crisólito, así un verde aceitunado, un ónice, que es blanco, y un jaspe, que era rojo. Cuando iban en el pecho, oiga, era una cosa hermosísima, eran hermosos. Y por eso dice la Biblia, dado que eres precioso a mis ojos, eres estimado y yo te amo. Las 12 piedras iban en el pecho del sacerdote porque está cercano al corazón. Y las 2 piedras pesadas iban en los hombros, porque el pueblo cuando iba por el desierto fue muy pesado y muy especial, muy orgulloso, muy altanero. Nomás se la pasaba diciendo, ¿habrá agua en el desierto? ¿Tendremos pan para comer? ¿Queremos carne? ¿Estamos hartos de este desabrido maná? Fueron pesados, fueron cansones, fueron fastidiosos. Y el sacerdote Aarón junto con Moisés tuvieron que sobrellevar esos pesos. Peso muy difícil, un peso cansón, un peso que podíamos nosotros ver que eran pesados, pero también fueron muy preciosos. Cuando usted ve el engaste de oro y las piedras preciosas, yo me quedo con el ojo cuadrado. Ahora, tanto para ser piedra de edificación como piedra preciosa, la piedra de edificación la agarran, es boluda, le quitan los lados y entonces hacen un cuadro para poder ensamblarla bien e ir levantando el cimiento. Pero cuando la piedra es boluda y le empiezan a pegar con el marro y con el cincel, la piedra empieza a sufrir. Y a veces nosotros somos así. Nosotros estamos llenos de defectos y Dios nos empieza a pulir. Pedro estaba lleno de defectos, por eso Dios lo empezó a pulir, Dios lo empezó a trabajar. ¿Y cómo lo trabajó a Pedro? Pedro era duro, Pedro era un hombre que decía, Señor, yo no te negaré, y lo negó 3 veces y lloró. Señor, yo daría mi vida por ti. Señor, manda que camine sobre el agua, y mandó que caminara y a los 3 pasos ya se estaba hundiendo. Pedro era un hombre entrón, trabajador, era una piedra pesada, tosca, burda,
pero Dios la fue puliendo y Dios fue trabajando a Pedro y lo hizo una piedra preciosa, piedra de edificación. Ojalá y usted y yo podamos ser piedras preciosas de edificación y no piedras de tropiezo. La palabra escándalo viene de escándal, que es una punta de una piedra grande que sobresale de la tierra, y cuando vas caminando y le pegas ahí, te tropiezas y haces un escándalo para no caerte. Entonces, la piedra de escándalo, piedra de tropiezo, es una piedra que en la vida real es muy común. Es muy común cuando decimos nosotros, un padrecito abusó de un niño. Es una piedra de escándalo, se hace un escandalazo. Un sacerdote que le tomaron video con su secretaria. Un escandalazo, una piedra de escándalo. Todos sus fieles se ponen tristes, como lo que pasó acá en Estados Unidos. Un sacerdote con una mujer y una artista porno teniendo relaciones sexuales arriba del altar. Se grabaron y el sacerdote no sabía que se estaban grabando, yo creo, pero cayó, lo engañaron y se hizo un sacrilegio. Entonces, un escandalazo para toda esa gente, sacerdotes que trabajaban en la televisión y escandalizaron, al igual que laicos, predicadores, religiosas que se han salido de la iglesia y se han convertido en escándalo. Muchos escándalos, mis hermanos, piedras de escándalo. En la Biblia vemos nosotros dos tipos de piedra, el tipo de piedra de construcción y tipo de piedra muerta, piedra que está ahí tirada, que no la usan, que todo el tiempo se la pasa ahí tirada en los montes, que no hace nada. Y las piedras de edificación, ¿cuáles son las más hermosas? ¿Cuáles son las que le gustan más a Jesús? ¿Cuáles le gustan más a Papá Dios? Las piedras preciosas se trabajan. Para sacarlas es un trabajo tremendo. Una vez que las sacan, se pulen. Como son muy duras las piedras preciosas, se tiene que hacer con punta de diamante y con esmeril de diamante para poder pulir. Entonces las piedras llevan cortes, llevan mucho pulido, pero al final se ven hermosas. Hermoso se ve un diamante, hermoso se ve un rubí. Los rubí, hay un rubí color dice sangre de paloma, ¿verdad? Sangre de paloma, pero el nombre es ¿cómo se llama? Pichón, se me fue la palabra, sangre de pichón. Entonces es un color rojo muy bonito. Entonces los rubíes, cuando los agarran, es una piedra grande y los trabajan y hacen un corazón. Es una cosa hermosísima, una cosa bellísima, una cosa que la verdad dices tú, ¿cómo pueden trabajar y hacer ese corazón? Y cuando ves el color y la piedra pulida, el sol, cómo se refleja, cómo traspasa, te quedas con el ojo cuadrado. Cuando trabajan el diamante solamente lo puede cortar otro diamante. Es súper, súper duro. Entonces pudiéramos decir que hay piedras muy preciosas, pero también hay piedras muy duras. Cuando tú eres piedra dura es cuando no te quieres dejar trabajar, pero siempre el Señor encontrará alguna manera de pulirte, de trabajarte, así como Dios pulió a Pedro y lo hizo su primer papa. Y le encargó las llaves, un gran oficio para Pedro. Pedro, primer papa, lo trabajó y lo hizo una piedra preciosa, una piedra que hasta el día de hoy, todos cuando leemos acerca de Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, sobre esta roca. Cuando se encuentran las minas por ejemplo, son famosas en África las minas de diamante, o en Sudamérica las minas de piedras hermosas, en Sudamérica, en Colombia las de esmeralda, y en Brasil hay de otros tipos, inclusive aquí en México de ópalo, en Guadalajara. Cuando vas viendo cómo trabajan todas estas piedras,
y lo hermoso que las trabajan y lo bello que hacen la joyería, y ves las piedras, dices tú, qué interesante que Dios agarró 12 piedras y las puso en el pecho para decirnos que somos hermosos, preciosos, que Él nos ha ido trabajando, que a través de la vida te trabaja en una vida te va trabajando de una manera que tú ni cuenta te das, van pasando los años y cuando menos piensas, Dios ha hecho cosas bellas de ti. Hoy yo quería decirte eso, mi hermano, mi hermana. Hoy quería decirte que la Cuaresma es un tiempo de pulir, es un tiempo en el que el Señor pule las piedras y las mete al esmeril, y cuando las mete en el esmeril con poquita agua, se va puliendo, pero se hacen los cortes para quitar lo que no sirve. Toda piedra necesita que le quiten las puntas, lo que no se ve bonito. Entonces Dios está trabajándote. Cuaresma es un tiempo para pulir. Cuaresma es un tiempo para prepararte. Cuaresma es un tiempo para hacer de ti una piedra hermosa, una piedra bella, una piedra única que Él llevará cerca de su corazón. Dios quiere que cada uno de nosotros entendamos que somos piedras preciosas, que estaremos cerca de su corazón. Era necesario que el sacerdote llevara eso para que Dios, cuando lo viera, se acordara siempre de su promesa que hizo con Abraham y en este caso, con Isaac y con Jacob. Las 12 piedras, los 12 hijos de Jacob, las 12 tribus, fueron muy pesados también, fueron muy especiales, fueron muy enojones y los llevaban en los hombros. A veces cuando llevamos a nuestros hermanos en los hombros, nos cuesta cargar, pero así también valoramos. Ahora, cuando los llevamos cerca del corazón, pues es muy hermoso. Por eso la Biblia dice, dado que eres precioso a mis ojos, eres estimado y yo te amo. Eres precioso, eres preciosa, eres como una piedra preciosa, pulida, trabajada, de una manera bella, de una manera hermosa. Dios quiere que nos dejemos pulir. A veces no nos dejamos pulir, a veces renegamos, nos enojamos, nos vamos, nos alejamos de Dios. Y Dios quiere hacernos de nosotros piedras de construcción, piedras vivas, piedras con una finalidad, una piedra viva de bellos colores que refleje la luz del sol, una piedra que, como el diamante, que cuando le pega el sol salen muchos colores hermosos, una piedra como el rubí, como el zafiro, típico de color azul, que es hermoso el zafiro. Y el zafiro, cuando lo ves y le pega la luz, ves un color hermosísimo, muy valorados en la India y de grandes dimensiones. Pero todo tipo de piedra preciosa, todo tipo de piedra preciosa tiene un gran valor. Por eso dice la Biblia, dado que eres precioso, las piedras son preciosas, eres valioso y yo te amo. Dios quiso decirnos eso, somos preciosos como las piedras preciosas, somos valiosos, valemos mucho. Es increíble que un diamante rojo cueste $1,000,000 el quilate. El quilate son pues creo que son como 2 o 3 gramos. El quilate, imagínate un diamante, el diamante rojo es invaluable, es el más caro de las piedras, es el más caro que hay. Entonces hay diamantes que son únicos en el mundo, pero son tan valiosos, casi todos los demás son $5,000, $10,000, $15,000 el quilate, pero el diamante rojo es único. Las piedras, entre más hermosas sean, más grandes y de colores únicos, entre más belleza tengan, son más caras. Hay piedras que son más caras que algunos diamantes. Hay rubíes muy hermosos, pero mi pregunta es, tú, según la Biblia, eres más hermoso que cualquier piedra. Tú vales más. Y tú vales más porque eres una piedra que con ella Dios ha edificado y con ella Dios está edificando. Todos, absolutamente todos, en lo que hacemos,
Somos piedras preciosas para edificar en el templo de Dios. Yo, prestando aquí, dando mi granito de arena en este momento, yo soy piedra preciosa para Dios, pero soy una piedra viva. No estoy muerto, estoy actuando, estoy trabajando, estoy edificando, estoy dándole gloria a Dios. Y Dios quiere que tú seas piedra viva, piedra de edificación, piedra preciosa, piedra que sí, al tallarla, todos cuando Dios nos pule, nos enojamos. Pedro, bienaventurado tú, Pedro, porque esto no te lo he revelado ni carne ni sangre. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Piedra de edificación. Y luego, apártate de mí, Pedro, eres una piedra de escándalo. Cuando agarra a Jesús, se lo lleva aparte y le dice, no, lejos de ti eso, maestro, tú no vas a morir. Le dice, apártate de mí. Yo vine para eso, vine para morir, vine para dar la vida, vine para ser piedra de edificación. Y ahora tú me estás haciendo piedra, tú te estás convirtiendo en piedra de escándalo y quieres que yo abandone la voluntad de Dios. No, Pedro, recapacita, apártate de mí, Satanás. Entonces, esta experiencia de Pedro la llevó por toda su vida, porque después le dice, Pedro, Satanás me ha pedido que te dejes zarandear como el trigo. Una vez zarandeado tú, ven y reconforta a tus hermanos. Entonces, un día le llamó Satanás a Pedro y otro día le dijo, vas a ser zarandeado, atacado por el demonio, y vas a tener muchos ataques, y el enemigo te va a atacar de una manera, te va a atacar de otra, pero tú, una vez que te zarandee, ven y reconforta la fe de tus hermanos. Sí, hermanos, hay muchas piedras que no se ven y son partes del edificio. Hay muchas piedras que están internas y que ayudan para que un edificio se sostenga. Hay muchos hermanos humildes, sencillos, que no rompen un plato, pero que son tan importantes en la edificación. En un templo hay tanto sacerdote humilde, santo, sencillo. Hay miles de sacerdotes buenos y hay un 1% de sacerdotes malos, pederastas. No escondemos eso, no le tenemos miedo. La iglesia no le tiene miedo a saber que el hombre es débil y el hombre se desvía y peca y es zarandeado. Pero también tenemos que decir que hay miles de sacerdotes santos, hermanos entregados, que están dando la vida por Cristo, y que hoy tenemos que recordar, hombres que callados, humildes, obedientes, son piedras de construcción en este edificio tan grande que es la iglesia. Cada uno de nosotros somos esas piedras. Cuaresma es un tiempo para reflexionar. Cuaresma es un tiempo para decir, en estos 40 días, ¿en qué estoy ayudando? ¿En qué estoy sirviendo? ¿Qué estoy haciendo? Número 1, si quieres ser piedra de edificación, tienes que orar. Número 2, tienes que ser piedra que tenga un servicio. Número 3, tienes que ser piedra valiosa. Dentro de la construcción del templo, los que predican, los que enseñan, los que sirven, son piedras más hermosas y más valiosas. No se trata nomás que seas una piedra que esté ahí. Se trata de que seas una piedra de edificación. Número 4, que no seas piedra de tropiezo, que no hagas tropezar a los demás, que no hagas que los demás se salgan, que los demás se vayan, que los demás abandonen la iglesia por un antitestimonio tuyo. Mantente firme, no dejes que el enemigo te saque de la parroquia. Tú eres una piedra preciosa de Dios. No hagas que el enemigo lleve a cabo lo que dice la Biblia. No deis las perlas a los cerdos, no deis las piedras preciosas a los cerdos. Entonces, cuando el demonio nos saca, nos convertimos en perlas y en piedras preciosas dadas a los cerdos, a los puercos. Entonces, mi hermano, mi hermana, sé una piedra de edificación, dado que eres precioso a mis ojos. Nunca se te olvide que somos más preciosos que esas piedras. Segundo, somos más valiosos que esas piedras, porque somos hijos de Dios y valemos la sangre de Cristo. Cristo pagó con sangre por amor a nosotros. Y tercero, date cuenta que Dios siempre te ama.
Dios te ama aunque hayas caído, aunque hayas pecado, aunque, escúchalo bien, Él te vea y tú parezca que no vas a cambiar. Él está esperando un momento en que tú te hastíes del pecado, te canses del pecado y abras tu corazón. Cuaresma es un tiempo de volver a nuestro Padre, a ese Padre que quiere estrecharnos en el corazón y que por eso el sacerdote lleva las 12 piedras cerca del corazón, para que el cristiano sienta el abrazo del Padre, sienta que es precioso y que está muy cerca de ese Padre amoroso. Por eso Isaías 43, versículo 4 dice: dado que eres precioso a mis ojos, eres estimado y yo te amo. Date cuenta que tú eres muy amado. Dios te ama no por lo que tú seas, sino por lo que Él es. Dios es amor. Y Dios lo único que quiere es que te dejes amar. Déjate amar. Déjate amar esta Cuaresma. Déjate abrazar. Deja que el Padre te abrace y experimente su amor. Deja que el Padre te dé ese amor al trabajarte como un orfebre, como un hombre que trabaja el oro y la plata y engasta las piedras, que seas una piedra fina que vaya muy cercana al corazón del sacerdote, al corazón de nuestro Padre Dios. Cristo es el sumo sacerdote y lleva las 12 piedras que son los 12 apóstoles, que lleva a cada uno de los que trabajamos y servimos y misionamos. Sé una piedra preciosa en el corazón de Jesús. Entrégate, ríndete y dile al Señor que sí. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, te damos gracias porque eres bueno y nos amas, porque estás vivo, presente. Te adoramos, te bendecimos, te damos gracias. Gracias por quedarte con nosotros en el santísimo sacramento del altar. Gracias por amarnos. A ti, Señor, te pedimos que nos ayudes. Bendícenos, Señor. Padre, bendice nuestras vidas. Ayúdanos, Jesús, en esta Cuaresma. Hoy te quiero alabar, Señor, y no sé cómo empezar. No encuentro palabras para ti, oh papá. En mis ojos solo hay tristezas y en mis labios solo amarguras, y en mi vida y en todo mi ser soledad. Ayúdame, Señor, tú que eres la luz de mi vida, el faro que me guía por esta oscuridad. Ayúdame, Señor, y sé mi guía en esta Cuaresma. Ilumíname, anímame y confórtame, te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Cristo, con la poderosa intercesión de la Virgen y del Señor San José, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Si te gustó, dale like y dale en el botón azul de seguir y dale por favor en la campanita. Y gracias por estar en esta clase de Biblia y en este primer tema cuaresmal. Ahorita sigue César con un tema y luego los hermanos también. Un abrazo a todos, gracias. Los temas serán cortitos de 40 minutos, 45 minutos y aprovéchalos desde hoy hasta el viernes. Gracias por acompañarnos. Bendiciones. Quédate ahorita con César.